encuentro en esta mañana, para mí y tarde para mis hermanos en otras partes. Agradecemos, Señor, que nos podemos juntar. Te damos gracias, Señor, por la manera que tú obras en nuestra vida. Te agradecemos por tu amor, Señor, que derrama sobre nosotros tan abundantemente. En todas las circunstancias de la vida que pasamos, tú estás al lado nuestro, Señor. Y en esta mañana, al estudiar tu palabra, queremos pedir que nos enseñes, que como niños, Señor, abras nuestro entendimiento y nos permitas ver, Señor, maravillas en tu ley. Y que al verlas, Señor, nos des el poder también para poder caminar en ellas, practicar la verdad, vivir de acuerdo, Señor, a lo que tú nos enseñas. Pero para ello necesitamos el Espíritu Santo. Y por lo tanto pedimos que cumplas tu palabra, que al pedirte el Espíritu Santo tú nos los darás, Señor, para que podamos caminar en él. Gracias, Padre, por hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, a ver si nos acordamos qué estudiamos la semana pasada. Yo me acuerdo, pero quiero hacerles una prueba. A ver ¿Cómo qué fue vencer lo que nuestros estudiamos gigantes? la semana pasada. A ver, Alexis, ¿qué dijiste? ¿Cómo vencer nuestros gigantes? Buenas tardes con todos. Ya, claro. Y usamos el ejemplo de ¿quién? De David y Goliat. Ya, de David y Goliat. ¿Y cuáles fueron las lecciones que aprendimos de la experiencia de David y Goliat? Hubieron lecciones que tomamos de esa historia que nos enseñan cómo confrontar nuestros propios gigantes. A ver si nos acordamos de alguna de las lecciones. Yo aprendí una de que no podemos pelear con la experiencia de otro. Cuando a David se le puso pelear con la experiencia, o sea, tenemos que tener nuestra propia experiencia. Claro, no podemos pelear con la experiencia de otro, no podemos ponernos ¿cómo se llama? La armadura de otro soldado. Cada uno debe tener su propia armadura. ¿Qué más? La actitud con la que peleamos. Ya, ¿cuál es esa actitud, Alexis? La actitud de saber que representamos a un Dios soberano, porque así fue como David se presentó ante el filisteo. Ya. Muy bien, ¿qué más? Respecto a en quién yo creo. ¿Creo en mí o creo en Dios como nuestro Señor Todopoderoso? La victoria ya está ganada. Ya, gracias, sí. Entonces David confronta al gigante con plena fe de que ya la victoria está ganada. Amén. De que, ¿y qué usa él para reforzar su fe? ¿Qué fue lo que usó? Las experiencias que él había tenido ya. Claro. Cuando anda el rey le dice, ¿no? Le habla acerca del león y del oso y cómo Dios le había entregado al león al oso y de la misma manera Dios va a entregar a este filisteo. Muy bien, ¿qué más? Esto es el, como decimos aquí en Australia, el pan y la mantequilla de la vida cristiana. Y debemos aprendernos esto, debemos aprenderlo, hermano. Cuando estudiamos, debemos aprender. Para que no se nos olviden las lecciones, porque esto tenemos que practicarlo. Cuando llegó la hora de confrontar al gigante, ¿cómo lo hizo David? ¿Tenía temor? No tenía temor. ¿Cómo fue que lo hizo? Fue sin dudar a enfrentarse con él, sin miedo, con toda la fe. No había temor, corrió. Y mientras corría y el gigante le estaba tratando de llenarlo de temor y de duda, él expresó su fe de que lo iba a matar y le iba a dar su carne a las aves del cielo y le iba a cortar la cabeza. Entonces, esa es la manera que nosotros debemos confrontar nuestros gigantes. Vamos a ver entonces bíblicamente cuáles son aquellos gigantes. Vamos al libro de Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 20. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí tenemos una lista que no es exhaustiva, pero es una lista de aquellas cosas que controlan la carne. Son los atributos que controlan la carne, que es el ser humano natural. Entonces el ser humano natural produce frutos y esos frutos son los gigantes que nosotros hemos de confrontar y derrotar. Vamos a el versículo 20, no, ya leímos ello. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Efesios 5, de los versículos, vamos a leer desde los versículos 1 al 12, perdón. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces ahí está nuevamente la lista de las cosas que nos muestran cómo no debemos ser. Los hijos de Dios no podemos ser mentirosos, no podemos ser envidiosos, no podemos andar en pleitos, no podemos andar metidos en inmundicias, en pecados sexuales, en orgullo, en todas esas cosas. No podemos como hijos de Dios, pero eso es lo que naturalmente producimos. Y el Señor desea que dejemos esa vida y ni siquiera debemos mencionar, dice, lo que ellos hacen en secreto. No debemos participar en aquellas cosas. Y tristemente, hoy en día ya los pecados del mundo ya no son secretos. Está todo publicado en la internet, está todo publicado en Facebook, en TikTok, se presentan en las películas. Ahora es hecho en público. Los pecados más degenerados son hechos en público, porque hemos llegado a una época en el mundo en que lo malo se llama bueno y lo bueno se llama malo. Entonces los hijos de Dios hemos de cuidarnos mucho, porque lo que vemos externamente tiene un eco en el interior de nuestro corazón. Y somos atraídos naturalmente a lo malo, porque tenemos una naturaleza caída. Y es por eso que el apóstol dice que ni siquiera debemos mencionar, menos participar en aquellas cosas. Entonces, estos son nuestros gigantes. Los gigantes son los hábitos y prácticas que están en contra de la voluntad divina. Si quieren poner esa definición. Nuestros gigantes son los hábitos y prácticas que están en contra de la voluntad de Dios. Todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios
debe ser derrotado, debe ser vencido. Y es por eso que la vida cristiana es una constante batalla contra nosotros mismos. Es la batalla contra el yo. No hay tregua, hermanos, como lo aprendimos la semana pasada. El gigante Goliat, el momento que el gigante apareció, se hizo público, era una batalla de esclavitud. Si se vencía al gigante, entonces el resto de los filisteos llegaban a ser esclavos de los israelitas. Pero si no se vencía al gigante y el gigante los vencía a ellos iban a llegar a ser esclavos del gigante. Es lo mismo con nosotros. Si no vencemos el hábito de tomar café, eventualmente el hábito de tomar café nos hace esclavos. Entonces es una batalla por nuestra libertad, hermanos. No debemos excusar, por pequeño e indiferente que parezca, no debemos excusarlo. Si Dios nos ha mostrado que no es de acuerdo a su voluntad, debemos ponernos y cooperar con Dios para vencer a aquel gigante. ¿Y qué es un gigante? Hábitos y prácticas que están en contra de la voluntad de Dios. Muy bien, vamos al libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Primera de Tesalonicenses 4, 2 al 4. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que nosotros seamos santificados, que seamos santos, que seamos como Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para su pueblo es que su pueblo desarrolle la imagen de Cristo en sus vidas y que abandonemos todo aquello que está en contra de su voluntad. Porque eso es el pecado. El pecado es el hacer aquello que es en contra de que no es la voluntad de Dios. Eso es pecado. Eso es una de las definiciones del pecado. La violación de la ley de Dios, que es la manifestación de su voluntad hacia nuestras vidas. Y Dios desea que seamos santos, que crezcamos en la imagen de Jesús. Debemos vencer nuestros gigantes. Eso es realmente la santificación. La santificación es el proceso a través del cual Dios va limpiando nuestras vidas de todo aquello que nos ha hecho esclavos. El ser humano se hace esclavo de todo. Tenemos una naturaleza predispuesta a la esclavitud. En todo nos hacemos esclavos. Todo lo bueno lo volvemos malo a través del mal uso de aquello. Entonces Dios desea darnos el balance que teníamos en el principio. Desea darnos la capacidad de vivir nuestras vidas controlado por la voluntad que está sometida a la voluntad de Cristo. La voluntad es el poder principal en la naturaleza humana. Es a través de la voluntad que nosotros hacemos todas nuestras decisiones. Y en el principio, la voluntad humana gobernaba las pasiones y los sentimientos, porque las pasiones, Dios nos dio pasiones. Pero con la caída, entonces fueron los sentimientos y las pasiones que tomaron el control de la naturaleza humana y la voluntad fue subyugada a nuestras pasiones y nuestros deseos. Entonces, por ejemplo, ahora tú tomaste desayuno, te vas al shopping y ahí están vendiendo donuts, están vendiendo en Chile berlines, están vendiendo cosas dulces. Y sale de ti un deseo que dice, que me gustaría comerme un berlincito, comerme un donut.
Entonces la voluntad habla, el raciocinio, la razón habla y dice, pero tú ya comiste, no debieras comer entre horas. Entonces la pasión, el deseo, los sentimientos dicen, sí, pero un poquitito, ¿qué tanto? No es tan malo, sí, una vez, ¿no? Entonces ahora ahí hay batalla entre la voluntad, la razón. La razón está controlada por la voluntad. Y tú vas a hacer tu decisión a lo que te sometas. Si te sometes a los sentimientos, a tus pasiones, entonces vas a ceder, tu voluntad va a llevar a hacer la decisión de aquello que la controla. Entonces, si te sometes, te vuelves esclavo. Entonces, hemos de someter nuestra voluntad a Cristo y aprender a vivir por nuestra voluntad, que Cristo Jesús está ejerciéndola. Tú vas y el Espíritu Santo te dice, no comas eso, no tomes eso. Entonces ahora has de someterte a aquella voluntad. Cuando te sometes a aquella voluntad y dices, Señor, dame el poder para no comerlo, para no tomarlo, para no actuar de esta manera, para no mirar esto, entonces ahora tus pasiones y tus deseos van a ser sometidos a aquella voluntad. Pero si tú obras de acuerdo a tus deseos y pasiones, entonces la voluntad queda subyugada a aquello y te vuelves esclavo de las pasiones y los deseos. Y las pasiones y los deseos, si no están gobernadas por la voluntad, entonces llegan a ser instrumentos satánicos para gobernarnos. Y eso es lo que Dios desea hacer, llevarnos al orden original para que nuestras pasiones, nuestros deseos estén sometidos al control de la voluntad. Y eso tan solo Cristo puede hacerlo en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que hemos de caminar en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Mire, vengan a Romanos capítulo 8. Ya cuando el niño llega a edad, por ejemplo, Joaquín, él tiene que hacerlo porque ustedes les dicen, pero el niño tú tienes que enseñar a que tome sus propias decisiones. Y tienes que entrenarlo a él a aprender a escoger lo que es bueno y a someter sus deseos a Jesús. Entonces, cuando tú vas y el niño dice, mamá, podríamos comprarnos un helado, y él ya comió. Entonces tú le dices, pero ya comimos. ¿Te parece que debiéramos comer nuevamente y despertar al estómago para comer nuevamente? ¿Qué te parece a ti? Entonces dejas que él piense, porque él tiene que ahora hacer su propia decisión, no sentirse de que tú lo estás forzando a hacer decisión. Entonces él va a decir, sí, pero es que me gusta el helado. Mami, sí, nos gusta el helado, pero resulta que si tomamos el helado vamos a enfermar al estómago. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que tu estómago estuviera enfermo? Entonces lo dejas que él piense. Y lo guías en el proceso de tomar su decisión sin forzar su voluntad. Y cuando él tome su decisión libremente, él tiene que aprender a someter su voluntad a ti. Antes de aprender a someter su voluntad a Cristo, él tiene que aprender a someter su voluntad a ti. El niño no sabe someter su voluntad a Jesús porque él hasta la edad de 7, 8 años no se imagina a Dios. Entonces él tiene que aprender a someter su voluntad a ti. Y tiene que ser una sumisión de amor, porque él desea, porque te ama, desea complacerte y desea vivir de acuerdo a aquella voluntad que tú le estás ofreciendo. Pero tú tienes que tener mucho cuidado de no obligar la voluntad, de no forzar la voluntad, sino que guiar la voluntad para que él se someta libremente a ti. Él aprende a hacer eso, se va a librar de muchos problemas. Si tú le obligas su voluntad, fuerzas su voluntad, entonces va a llegar a la edad de que van a haber dos extremos. Él va a necesitar siempre tenerte a ti para tomar decisiones correctas, o en el otro extremo se va a rebelar contra tu voluntad y va a hacer todo lo que le plazca. Tienes que hacerlo en forma práctica con él. Cuando él confronta la tentación, tú ahora tienes que enseñarle a vencer la tentación como niño, sometiéndose a tu voluntad.
Pero para someterse a tu voluntad, tú tienes que trabajar con Él para que Él no forzarle su voluntad, sino que Él libremente someta su voluntad a ti, porque Él ve que es lo mejor para Él. Claro. Y Él desea complacer. Vamos a Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo aquí dice, en el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el preocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, el secreto de vencer la carne es que el Espíritu viva en nosotros. Y al vivir en nosotros, nosotros nos hemos de someternos al Espíritu. Miren, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo en el capítulo 5 dice esto. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La traducción en español no es buena. La traducción viene a decir esto. La traducción dice, si vosotros andáis en el Espíritu, os sometéis en el Espíritu, no satisfaceréis los deseos de la carne. Esa es la mejor traducción. En inglés dice, caminad pues, versículo, ¿qué versículo dijimos? Estoy en Efesios. Dice, os digo esto, caminad en el Espíritu y vosotros no satisfaceréis los deseos de la carne. Entonces, el caminar en el Espíritu es el secreto para no satisfacer los deseos de la carne. Hemos de someternos al Espíritu, hemos de vivir por la voluntad del Espíritu, no por nuestra propia voluntad. Nuestra voluntad ha de ser sometida a Cristo, y ahí es donde se encuentra la gran batalla, porque nosotros deseamos hacer lo que nos gusta, deseamos tomar, deseamos comer, deseamos ver, deseamos pensar lo que nos complace. Y el morir a nosotros es eso. El morir a nosotros no es hacer lo que yo deseo, sino que es someterme a la voluntad de Dios. En el libro de Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo también habla de esto. Capítulo 6, perdón. Versículo 11 en adelante dice el apóstol, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Se fijan ahí como el apóstol dice que hemos de considerados muertos al pecado? ¿Por qué? Porque nosotros morimos. Cuando nos entregamos a Cristo, morimos al yo. Ya no vivimos para nosotros mismos. Por eso fuimos bautizados. El bautismo es una muerte simbólica. Nosotros morimos a nosotros mismos, fuimos enterrados con Cristo y ahora hemos resucitado para que Cristo viva, no para que nosotros vivamos. Y dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis, aquí la palabra presentéis es someter, la palabra someterse. No os sometáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino someteos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces hemos de someternos a Dios. Hemos de someter nuestra vida al control de Cristo y presentar nuestros miembros, nuestras facultades a Dios como un sacrificio.
Y dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esto es una promesa. Si nosotros nos sometemos a Cristo, el pecado no se va a enseñorear de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Así que nosotros nos hemos sometido a Cristo. Lo hemos aceptado como nuestro Salvador y nuestro Señor, y por eso hemos sido bautizados, porque hemos entrado en un pacto de sumisión, en un pacto de muerte, en el cual yo no vivo, Cristo vive. Y por lo tanto, ahora yo le pertenezco totalmente, mi voluntad no es mía, yo se la he entregado a Cristo para que Él obre en mí, tanto el querer como el hacer, de acuerdo a su propia voluntad. Y tristemente esto nos enseña, especialmente a los adventistas, nos enseñan esto, nos dicen que hemos de vencer el pecado, pero no se nos enseña cómo. Y el secreto de vencer el pecado es someterse a Cristo, para que Él haga su voluntad en nosotros. Dios desea transformarnos completamente, Dios desea tener un pueblo santo, hermanos, un pueblo que odia el pecado. Ahora, en esta batalla, Cristo es nuestra seguridad. Cristo es ¿cuál es la palabra que ando buscando? No seguridad. Él es la... No se me viene la palabra en español. Ya viene ya. Cuando llegue se las digo. Vengan a 1 Corintios capítulo 1 y versículo 30. ¿Se acuerdan ustedes que la batalla entre David y Goliat fue una batalla que David confrontó en plena seguridad? En ningún momento él tuvo duda de que la lucha iba a ser de él y que la victoria iba a ser de él. Nunca tuvo duda. ¿Por qué? Porque él tenía sus ojos puestos en Dios, en Cristo Jesús. Él no tenía sus ojos puestos en lo que él podía hacer. Él tenía sus ojos puestos en lo que Dios había hecho e iba a hacer por él. Y ese es el secreto de la victoria. El secreto de la victoria es mirar lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. 1 Corintios 1:30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que Jesús es nuestra santificación, es la garantía de nuestra victoria. En Cristo Jesús ya tenemos nuestra santificación, la victoria ya está obtenida. Jesús ya obtuvo la victoria. ¿Por qué? Porque cuando Él vivió como ser humano, Él vivió tu vida. Y su vida toma el lugar de tu vida. Así que la vida de Cristo Jesús es una vida totalmente victoriosa. Y en Él tú tienes la victoria para todos aquellos problemas que confrontas. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses 2:10. Así que nuestra lucha no es una lucha de incertidumbre. Nuestra lucha, hermanos, es una lucha de completa seguridad en Cristo Jesús. Completa seguridad de que la victoria ya es nuestra. Y miren ahora lo que dice Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que nuestra seguridad se encuentra de que cuando estamos en Cristo somos completos, no nos falta nada. Así que tú no estás luchando para llegar a un punto en el cual Dios te pueda aceptar o salvar. No, tú estás luchando desde la perspectiva de salvación, desde la perspectiva de seguridad. Es como el niño que crece en el hogar. Él no crece
para que los padres lo consideren hijo y lo acepten. Él crece porque es hijo. Él crece en la seguridad del amor paterno. Sus debilidades, sus batallas son lidiadas en la seguridad de la aceptación y del amor paterno. Es lo mismo en la vida cristiana. Cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, te entregaste a Él, fuiste bautizado, Cristo Jesús es tu todo. Eres completo en Él. Mientras permanezcas en Cristo, la victoria está asegurada. Mientras permanezcas en Cristo, tú estás completo. La salvación es tuya, pero Dios desea que crezcas. Mientras vivas, va a haber batallas que luchar. Y Dios desea que no te amedrentes, sino que las confrontes con la plena seguridad de que en Cristo Jesús ya todo es tuyo. La victoria ya ha sido obtenida y en Cristo Jesús tú eres completo en Él. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Mire la seguridad de este versículo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, esa es la otra seguridad que tenemos. Hay dos seguridades maravillosas en este versículo, que es Dios el que hace en nosotros la obra. Y que Él la comenzó, si nosotros permanecemos en Él, Él la va a terminar. Es su obra en nosotros, no es nuestra obra. Nosotros cooperamos con Dios, no Él con nosotros. Él es el que está encargado de la santificación de nuestra vida. Él es el santificador. Así como es el justificador, Dios también es el que nos santifica por fe. Así que el crecimiento en la vida cristiana, la transformación de nuestro carácter, está basada en la obra de Dios en nuestra vida y tú y yo cooperamos con Él y está garantizado que aquellos que permanezcan en Cristo, que caminen en el Espíritu, tendrán la victoria. Cuando Cristo venga, serán como Él. Dios va a cumplir en nosotros la obra que Él ha determinado que se debe cumplir. Y si morimos antes, estamos como el ladrón en la cruz, completamente cubiertos por la justicia de Cristo. Tú no estás lidiando una batalla para obtener la justicia que te recomiende a Dios. Eso ya te fue otorgado a través de la experiencia de la justificación. Tú estás luchando para cooperar con Dios, para abandonar aquellas cosas que están en contra de la voluntad de Dios, porque cuando fuimos justificados, Dios nos dio un nuevo corazón y ahora odiamos aquellas cosas que amábamos antes. El pecado es detestable en nuestra boca y mientras más vivamos con Cristo, más vamos a odiar el pecado. Es un proceso natural. El crecer en una familia es un proceso natural. El niño casi no piensa en crecer. Él no piensa en ser hijo. Para él es natural ser hijo, crecer es natural. Pero son los padres los que se preocupan de la formación del carácter del niño. Entonces, de la misma manera, nosotros hemos de crecer con plena certidumbre en la vida cristiana, en el hogar de Dios. Y hemos de cooperar con Dios en la transformación de nuestro carácter, en el abandono de aquellos hábitos que están en contra de la voluntad divina. Y algunos gigantes son bastante pegajosos. Algunos gigantes toma tiempo para que nos abandonen, pero no debemos excusarlos. El momento que los excusas es el momento de tu derrota. Así que la batalla es lidiada en plena seguridad. Miren en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Cristo derrotó todas aquellas tentaciones. Y luego dice, acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Ninguna de tus debilidades o de tus pecados toma a Dios por sorpresa. Cuando tú llegas al trono de Dios, Dios no dice, pero nunca pensé que tú ibas a hacer eso. No, pues si Dios ya nos conoce tal cual nosotros somos. Y Cristo Jesús murió por ti, conociendo todos tus fallas, debilidades, pecados. Todo Cristo murió en plena conciencia de quién tú eras. Él te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Así que Cristo Jesús ya venció, tenemos plena seguridad y tenemos las puertas abiertas para venir ante el trono de la gracia en plena confianza para pedir ayuda y oportuno socorro. Es maravilloso. Lo que pasa es que nosotros no nos hacemos de estas cosas, no nos hacemos de estas realidades y tendemos mucho a excusar nuestras debilidades. El que es mal genio, bueno, se le echa la culpa a la esposa, a los niños por su enojo, lo excusa, se ríe. No debemos hacer aquello. Debemos confrontarlo y vencerlo por el poder de Cristo en nosotros. Y la victoria, hermanos, es obtenida por fe, plena fe. Vengan a Hebreos 11. Hebreos 11. Y cuando decimos por fe, es que es obtenida en el mismo momento que lo pedimos y con plena certidumbre de que Dios va a cumplir sus promesas. Entonces, batallamos en plena certidumbre de victoria. Versículos 32 y 33 de Hebreos 11 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y cuando tú ves a estos hombres, te das cuenta de que todos ellos lucharon con terribles debilidades de carácter, con terribles pecados. Y sin embargo, por fe obtuvieron la victoria. El versículo 34 dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe, hermanos. La batalla en la vida cristiana es una batalla de fe en Cristo Jesús, lo que Dios puede hacer en nosotros a través de aquellas maravillosas promesas. Así que todo lo que hemos aprendido a través de la oración, de la recepción de las promesas, hay que aplicarlo aquí. Hay que vivirlo, hermanos. Hay victoria para aquel que vive por fe en la palabra de Dios. Dios está mucho más interesado que tú en el crecimiento de tu vida cristiana. Muy bien, vamos a ver 5 pasos ahora para que nosotros obtengamos la victoria. 5 pasos de victoria. 5 pasos de victoria. Vamos a ver el primer paso. Vengan al libro de Salmos capítulo 32 y versículo 5. Salmos 32, 5. Salmos 32, 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El primer paso para obtener victoria. El primer paso para obtener victoria es el aceptar y confesar a Dios tus debilidades. No esconderlas, no excusarlas, no minimizarlas y tratar de verlas como bueno. Lo primero que debemos hacer es reconocer abiertamente nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros problemas y confesárselos a Dios. Eso es lo primero. El que no reconoce su problema no puede tener libertad porque tú no crees que tienes un problema. Si tú no sabes que eres mal genio, si tú no crees que eres mal genio y le echas la culpa a otros, entonces Dios no te puede ayudar.
es al que es pobre, al que se da cuenta de su necesidad y sabe que él no tiene el poder para vencerlo en sí mismo, que Dios lo va a ayudar. Si estás escondiendo tu debilidad con la pornografía y no quieres reconocer el problema, Dios no te puede ayudar. Para obtener ayuda, el primer paso es reconocer nuestra necesidad, reconocer que tenemos un problema y confesárselo a Dios. Confesar es ir ante Dios y decirle, Señor, tengo este problema y necesito tu ayuda. Recuérdate, Dios no se sorprende por tus problemas. Dios te aceptó conociendo todos tus gigantes, todas tus debilidades, todas tus luchas. Dios ya las conocía y te aceptó igual. ¿Por qué? Porque Él te aceptó por fe. Te atrajo y te hizo parte de este convenio, de este pacto que Él hizo entre el Padre y el Hijo de salvar al ser humano. Tú llegas a ser parte de ese pacto, y el parte del pacto es de la completa transformación de tu vida, en pleno conocimiento de cuán débil, pecaminoso eres. Así que Dios no se sorprende cuando tú vienes a contarle, ni se avergüenza de ti. No importa qué es lo que estés pasando, Dios no se avergüenza. Leí la historia de una muchacha que se volvió transgender, se volvió hombre. Ella se hizo operación y se convirtió en hombre, que había crecido en un hogar cristiano, y después de vivir años en esa condición, entregó su vida a Dios. ¿Y ahora qué va a hacer? Imagínense venir como una vida totalmente destruida por las opciones de esta persona. Vino a Dios, Dios la perdonó, la aceptó, llegó a ser cristiana, y ahora ella se considera nuevamente una mujer y vive como mujer. Y se ha dedicado a contar su testimonio. Y si Dios puede transformar la vida de alguien así, Dios puede transformar la vida de cualquiera, pero siempre y cuando estemos dispuestos a reconocer nuestro problema y venir a Dios para contarle nuestros problemas, la confesión. Así que ese es el primer paso. El segundo paso, vamos al libro de Salmos 32:5. Nuevamente dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que el segundo paso, hermanos, es el confesar nuestros pecados. Pero esto es el producto. El primer paso es aceptar nuestro problema y contarle a Dios nuestro problema. El segundo paso es arrepentirnos y pedir perdón. Vengan a Primera de Juan, capítulo 1. El arrepentimiento es un don divino. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el segundo paso es el arrepentimiento y la confesión de pedir perdón a Dios, el pedir perdón a Dios por lo que hemos hecho, por caminar en contra de su voluntad. Ahora, hay personas que no sienten el arrepentimiento. El arrepentimiento es un dolor. Cuando somos convencidos por el Espíritu Santo de nuestro pecado, Él luego quiere crear arrepentimiento, y el arrepentimiento es el dolor por el pecado. Y es ese dolor por el pecado que nos lleva a abandonar el pecado. El pedir perdón sin arrepentimiento es simplemente una máscara. Pero tú y yo no podemos arrepentirnos. Es Dios el que produce el arrepentimiento en nuestro corazón. Así que si tú sabes que estás haciendo algo malo, pero te estás deleitando en lo malo, tú igual puedes venir a Dios. Y puedes decirle, Señor, yo sé que estoy haciendo lo equivocado, pero me gusta. Nunca escondas de Dios tus verdaderos sentimientos, porque Él ya los conoces. No le mientas a Dios. Antes dile, a mí me gusta, pero yo sé que esto va en contra de tu voluntad. Produce en mí arrepentimiento, Señor. Crea en mí odio hacia esto.
Y el Señor lo va a hacer, porque es Él el que da arrepentimiento a Israel, dice la Biblia. El arrepentimiento es un don divino. Recuérdate, Dios no pide nada de ti que primero no esté dispuesto a darte. Entonces, si estás luchando, por ejemplo, si te gustan las telenovelas, pero sabes que las telenovelas destruyen la vida espiritual, debiéramos abandonar las telenovelas, pero las telenovelas son adictivas. Entonces, ¿qué haces? Vas donde Dios y le dices, Señor, a mí me encantan las telenovelas, pero yo sé que están en contra de tu voluntad. Por favor, Señor, dame arrepentimiento para que yo te entregue las telenovelas. Porque esto es lo que pasa. Mire, muchas veces esto es lo que ocurre en la iglesia. Viene un pastor y un pastor conservador y predica en contra de las películas. Que los adventistas no debiéramos ver películas, que aquí, que allá. Entonces, los hermanos son convencidos. Se ven ahí que yo tengo películas, miro películas. Y en los días que habían DVDs, habían hermanos que tenían colecciones de DVDs. Entonces iban a la casa y hacen ellos una decisión, pero no es una decisión en el espíritu, es una decisión en la carne. El pastor dijo, yo tengo que hacerlo. Entonces se van a la casa y rompen los DVDs, los echan a la basura y los destruyen. Y se quedan súper contentos. Y ahora se vuelven orgullosos porque la decisión fue hecha en la carne, no fue hecha en el espíritu. Entonces ahora el próximo sábado ellos van a la iglesia y escuchan a dos hermanos hablando de películas. Y el hermano se ofende, el hermano dice, pero ¿cómo es posible que estos hombres hablen de películas? No escucharon al pastor, que las películas. Él se olvidó que una semana atrás él estaba enamorado de sus películas. Entonces comienza a juzgarlos. Pasa un mes, 2 meses y un día él va caminando por un lugar y ve los DVDs y él piensa, yo no sé para qué tiré esa película si esa película no era tan mala. Entonces va, la busca, la compra y la pone de vuelta en su... Y así van pasando las semanas y cada vez que se acuerda de una película, pero si esa película no era tan mala, no sé por qué la tiene. Al final de un tiempo él tiene todas las películas y tiene otras más películas. Y lo peor de todo es que ahora es más difícil convencerlo de que él está en pecado. Entonces nuestras decisiones no deben ser hechas en la carne, nuestras decisiones deben ser hechas en el espíritu y el arrepentimiento nos garantiza eso. Si tú no estás arrepentido, no trates de sacarlo de tu vida porque va a durar muy poco. No lo hagas como el apóstol Pablo lo hacía en Romanos 7, que él decidía hacerlo y al decidir hacerlo, él trataba de hacerlo, pero se veía que cada vez terminaba en peores circunstancias. Hemos de llevar nuestra decisión a Cristo. Cuando eres convencido de pecado, lo llevas a Cristo y le pides arrepentimiento y le confiesas a Él tu pecado, le pides perdón. El tercer paso. El tercer paso se encuentra. Ahora, vamos a aplicar una cosa aquí, que es el recibir la promesa. Cada uno de estos pasos demanda la recepción de la promesa. El segundo paso, leíste, le presentas al Señor 1 de Juan 1:9 y le dices, Señor, tú dices que si yo confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Por lo tanto, te quiero agradecer porque ya me has perdonado y ya me has limpiado. Entonces ahora confrontas tu problema con la certeza del perdón y de la limpieza. Ya has sido perdonado, Dios te ha justificado. Has traído al Señor tu problema, se lo has confesado, le dices, Señor, yo tengo este problema, a mí me encanta el tomar café, Señor, yo soy orgulloso, Señor, tengo problema con la pornografía, Señor, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, Señor, fíjate que estoy casada y me estoy enamorado del hermano tal. Por favor, Señor, vengo a ti, te pido, Señor, que me perdones. Por favor, perdóname. Te lo confieso. Y tú has prometido, 1 de Juan 1:9, te lo muestras al Señor y le dices, Señor, gracias, porque ya sé que me has perdonado y me has limpiado. Si nosotros fuéramos esto, no habría adulterio en nuestras iglesias, ¿sabían? Porque el momento que uno se da cuenta de un problema, de una atracción, de una tendencia, tú vas y hablas con el Señor. Es como una clase
de consejería. Le cuentas al Señor tu problema. Dices, Señor, fíjate, estoy pasando por esto. Y vengo a ti, Señor, para contarte porque necesito tu ayuda, Señor. Tú me tienes que librar. Te quiero pedir perdón, Padre, porque yo sé que esto está en contra de tu voluntad. Por favor, perdóname. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por perdonarme y por limpiarme, porque tu promesa así lo dice. Todo está basado en las promesas divinas. Tercer paso. El tercer paso. Vamos a Josué 24:14. 24:15. Josué 24:15. Josué 24:15. El tercer paso tiene dos experiencias en ella. La primera experiencia es esta. Y el 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, sea los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El tercer paso, la primera experiencia del tercer paso es el escoger hacer la voluntad de Dios. El escoger hacer la voluntad de Dios. Entonces tú le dices, Señor, estoy adicto a Facebook. Y yo sé, Señor, de que no debiera pasar este tiempo gastando tiempo en esto. A mí me encanta. Te quiero pedir, Señor, de que tú pongas en mi corazón arrepentimiento y me lleves al punto de sentirme compungido por esto. Pero de todos modos te quiero pedir perdón y yo escojo no hacerlo más. Escojo hacer tu voluntad, Señor. Eso es importantísimo porque Dios no puede obrar en contra de tu voluntad. Tú estás voluntariamente poniéndote de parte de lo bueno. Es esencial. Tú debes escoger. Dios no puede violar tu voluntad. Cuando escoges, ahora le sometes tu voluntad a Dios. Señor, yo escojo hacer lo bueno, pero yo no puedo hacer lo bueno por mí mismo. Miren lo que dice el libro de Salmos, capítulo 55, versículo 22. Salmos 55, 22. Esta es la segunda experiencia del tercer paso. Salmos 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, segundo paso, tú le pasas tu problema a Dios, se lo entregas a Él, le dices, Señor, yo no puedo vencer esto por mis propias fuerzas, ni deseo tampoco vencerlo por mis propias fuerzas. Eres tú el que ha de vencer el pecado en mi vida. Así que te lo entrego a ti. Te entrego mi adicción, te entrego mi orgullo, te entrego el amor al mundo, a las modas, te entrego mi apetito degenerado, te lo entrego a ti, Señor. Porque yo no puedo vencerlo. Yo escojo, pero no puedo vencerlo. Te doy mi voluntad para que tú obres en mí tanto el querer como el hacer de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ese es el tercer paso. El tercer paso, entonces, es el escoger hacer la voluntad de Dios y someter tu problema a Dios, entregar tu problema a Dios. Ese es el tercer paso. Ahora, ¿cuál promesa vamos a recibir? Aquí debemos recibir la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Salmo 55, 22. Entonces, Salmo 55, 22 nos dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al injusto. Venid a mí todos los que estáis cargados y turbados, que yo os haré descansar. Entonces le dice, Señor, yo quiero darte gracias por tomar mi peso, por tomar mi pecado, por tomar mi carga y darme libertad. Gracias, Señor. Entonces ahora estás confrontando tu problema perdonado, con plena seguridad de perdón y limpieza, y con plena seguridad que ahora tú no llevas el problema, que el problema se lo has entregado a Dios y que Dios va a ser el que va a solucionar tu problema.
Yo cuando hago eso, yo me imagino que estoy a los pies de la cruz. Y le digo al Señor, Señor, aquí está mi pecado, te lo dejo porque te pertenece a ti. ¿Sabes tú que legalmente tus pecados le pertenecen a Jesús? Si tú no se los entregas, le estás robando a Jesús lo que a él le pertenece. Lo que a ti legalmente te pertenece es la justicia de Cristo. Entonces tú tienes el derecho de reclamar aquella justicia y entregarle lo que a él le pertenece legalmente, que es tus pecados. Por eso el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cargados y turbados. Porque Él desea que le entreguemos nuestras cargas, nuestros pesos, nuestras faltas, todo lo que nos acosa, se lo entregamos a Él. Y ahora Él está a cargo del problema, no tú. Tú cooperas con Él. Tú no estás a cargo de tu transformación, de tu crecimiento. Si no puedes, tú no puedes hacerte crecer a ti mismo. Es Dios el que obra en ti para crecer. Tú cooperas y esta es la manera que cooperamos. Reconocemos nuestro problema, vamos ante Él, nos arrepentimos y pedimos perdón y luego escogemos hacer su voluntad y le entregamos nuestro problema. Cuarto paso. El cuarto paso. Vengan a 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. El cuarto paso es pedir o obtener la victoria de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una promesa maravillosa. Entonces el cuarto paso es recibir la victoria que Cristo Jesús ya te dio, ya obtuvo por ti. Jesús ya derrotó todos tus gigantes, ahora recibes aquella victoria y la recibes a través de la promesa. Entonces, hay otra maravillosa promesa donde el Señor Jesús dice que si el Hijo os hace libres, seréis libres verdaderamente. Entonces, Cristo ya obtuvo la victoria y su deseo es hacernos libres. ¿Y cuándo entonces puedo yo ser libre? El momento que lo pediste, pues. Entonces, recibes la victoria ahora de Cristo Jesús. La recibes de Él y le dices, Señor, yo sé que tú venciste por mí este pecado. Y le mencionas el pecado que ya se lo entregaste a Él. Le dice, yo sé que tú ya lo venciste, Señor. Por lo tanto, recibo aquella victoria de tus manos y la apodero. Gracias por darme la victoria. Es por fe, recuerdas, no es por sentimientos. Pastor, ¿puede repetir el último texto que dio? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Gracias. Primera de Corintios 15, 57. Y ahora el último paso. El último paso se encuentra en Marcos, capítulo 11, versículo 23. Y 24, por supuesto, pero 23 es el versículo que vamos a tomarnos. 11:23. Mire lo que la fe debe hacer. Dice, versículo 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces ahora hay que expresarlo verbalmente, hay que decirlo, porque es lo que nosotros decimos que será hecho, porque al decirlo es una manifestación de fe. Entonces el quinto paso es declararte victorioso. Antes de verlo, antes de sentirlo, antes de experimentarlo, tú ya has recibido la victoria en Cristo, ahora tienes que declararte victorioso. Ahora tú le dices a Dios audiblemente, Señor, te doy gracias porque yo ya no soy más mal genio, porque yo ya no soy más, porque ya no miro más, porque yo no hago esto más. Te declaras victorioso, entras a la victoria que has recibido de Cristo Jesús y de ahora en adelante
No vas a permitir que Satanás te diga, yo pensé que tú habías vencido aquello. No, ya recibiste la victoria, tú ya lo venciste. Ahora, la materialización de esa victoria puede ocurrir de dos maneras. Automáticamente, el Señor puede que te dé la victoria así. A mí me ha pasado, yo les conté la historia cuando estaba depresivo, pasé como varios meses de una depresión muy profunda, pasamos como familia un tiempo muy difícil, cuando recién comencé a vivir por fe, y estaba por allá, por las profundidades de la depresión. Un día iba en el bus a un trabajo, me había encontrado un trabajo en una fábrica y estaba trabajando, y iba leyendo la Biblia, orando en el bus, y cuando bajé del bus el Señor me habló y me dice, hijo, me dice, tú le enseñas a todos los pasos de la victoria y tú no los practicas. Y yo dije, ¿cómo puedo ser tan hipócrita? Dice, Señor, por favor, perdóname, le dije, porque es verdad, yo a todos le enseño el paso de la victoria y en esto no lo he tomado. Entonces tenía que caminar como 10 minutos desde la parada del bus hasta la fábrica, y entonces comencé a tomar los pasos. Le dije, Señor, estoy depresivo, tengo una depresión terrible por las circunstancias por las cuales estoy pasando. Y el segundo paso, quiero pedirte perdón, Señor, porque la depresión en mi caso es pecado, porque no es producto de un problema emocional, sino que es producto de mi duda de lo que tú me has dicho y no entender lo que estamos pasando. Así que quiero pedirte perdón, me arrepiento ante tu presencia por haber hecho esto. Y le digo, luego, tú has dicho, Señor, de que si yo confieso mis pecados, tú me perdonas y me limpias. Así que te quiero agradecer por perdonarme y limpiarme. Escojo no estar más depresivo, Señor, pero yo no puedo librarme de esta depresión. Tú has de librarme, Señor. Así que quiero dejarte mi depresión en tus manos. Y me imaginé ahí mientras caminaba que se la dejaba a los pies de la cruz y le dije, Señor, tú me dijiste, venid a mí todos los que estáis cargados y turbados, que yo os haré descansar. Por lo tanto, creo de que tú ahora te has apoderado de mi depresión. Es tuya, no es mía. Luego dice, yo quiero obtener la victoria de Cristo sobre la depresión. Porque en el Calvario, Salmos 22, nos muestra que Cristo estuvo depresivo y venció la depresión. Por lo tanto, yo quiero recibir aquella victoria. Y en este momento recibo tu promesa, que doy gracias a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Jesús dijo que al que el Hijo libertare será libre de verdad. Por lo tanto, te agradezco, yo ya no estoy más depresivo. Alabado sea tu nombre. Y comencé a saltar. Mientras caminaba, comencé a saltar y darle gracias a Dios porque la nube seguía en mi cabeza. Estaba en total oscuridad. Los sentimientos no cambiaron. Yo cambié por fe. Y comencé a saltar y a decirle gracias a Dios, ya no estoy más depresivo. Y por un buen parte del camino me fui saltando, cantando, agradeciéndole a Dios, y los autos pasaban y tocaban la bocina, ¿no? Se burlaban de mí. A mí me importaba un comino. Cuando llegué al portón de la fábrica, puse mi pie en la fábrica y se fue la depresión. Nunca más estuve depresivo. Entonces, ese es un caso en el cual hay una respuesta inmediata o casi inmediata. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, me hubiera parado y dice, pero yo creí que el Señor me había dado la victoria, pero los sentimientos están aquí todavía, no he cambiado? Entonces no habría tenido victoria sobre la depresión, estaría depresivo aún en pastillas a lo mejor y sepa uno en qué. Entonces hay que tomar la victoria inmediatamente y hay que declarar aquella victoria y entrar en la victoria. Ahora, si el tiempo se toma, con mi genio, el Señor, cuando yo entregué mi genio al Señor y obtuve la victoria sobre mi genio, el Señor me cambió 80%. Y he tenido que confrontar el gigante del genio varias veces, y cada vez que lo he confrontado, tomo aquellos 5 pasos. Hoy día puedo decir de que el Señor me ha cambiado el genio 99%. La victoria todavía no es total, pero yo ya vivo en la victoria. Yo ya no me considero mal genio. Yo ya no hablo de mí que soy tan mal genio, que estoy siempre... No. Es rara ahora, muy, muy rara la vez que me enojo. Pero el Señor tiene que perfeccionar aquella victoria que Él ya me dio y en la cual yo vivo. Y yo vivo en aquella victoria, no importa cuánto tiempo el Señor se tome en derrotar y sacar ese gigante totalmente de mí. Yo vivo en victoria porque vivo por fe,
en Cristo Jesús. Él es mi victoria. Yo soy completo en Él. ¿Se fijan que esto cambia la perspectiva de luchar contra nuestras debilidades? Porque por lo general nosotros pensamos, ay, yo pensé, confesamos nuestro pecado, le pedimos victoria al Señor y luego ¿qué hacemos? Caemos una vez, ay, yo pensé que el Señor me había dado la victoria, nos desanimamos y dejamos de luchar contra ese gigante. No, mi actitud es, no importa cuántas veces ese gigante me vuelva a derrotar, ya la victoria yo ya la tengo. El justo cae 7 veces y se levanta, y de todas aquellas el Señor las libra, dice la palabra. Entonces, en el camino a obtener plena libertad van a haber gigantes que el Señor los va a derrotar así y nunca más se levantan. Pero hay otros gigantes que son pegajosos. Tienen mucho glue. Cuesta. Pero el Señor ya te dio la libertad. La victoria ya es tuya y por fe vives en aquella victoria, porque la victoria es la fe, nos dice la palabra de Dios. Y si vivimos por fe, está garantizado que tarde o temprano el Señor te va a tener donde Él ha dicho que te va a tener. Así que en ese gozo y en esa libertad vivimos mientras crecemos. No importa que yo me quede en la mitad del camino de la santificación. Si muero en Cristo Jesús, ya estoy acá arriba, ya estoy completito. En Él ya soy perfecto en los ojos de mi Padre. Y eso es lo que cuenta. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Comenzamos siempre por los problemas que el Señor trae al frente. Porque el Señor es el que está encargado del proceso. Entonces, cuando el Señor, a través de su palabra, del espíritu de profecía, de experiencias, trae un gigante al frente, por ejemplo, estamos en la iglesia, y un hermano me echa una talla y yo me ofendo. Ahí el Señor me hizo manifiesto uno de mis gigantes, pues. Si no hemos de ofendernos. El hermano no me saludó. O estamos en la junta y la junta está un poquito tirante y se comienzan a decir cosas y yo salgo de la junta y salgo con barro en el corazón. Entonces hay un gigante que el Señor ha revelado. Entonces voy a casa y confronto al gigante, pues. Y ahora dice el Señor Jesús, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Aquí hay un peligro. Y el peligro de confrontar gigantes es que nosotros vamos a sacar nuestros ojos de Jesús y vamos a poner los ojos en nosotros. Cuando el Señor Jesús revela un gigante, brevemente miramos a ese gigante e inmediatamente sacamos nuestros ojos y los fijamos en Jesús, porque Él es nuestra seguridad. Si tienes que ser como David, tienes que alegrarte que Dios trajo a Goliat para matarlo, pues. Claro, si es todo victoria en Cristo. El momento que tú recibes la victoria de Jesús y la declaras, ya obtuviste, ya le cortaste la cabeza al gigante. Ahora va a tomar un poquito de tiempo a veces que el gigante muera, pero no importa, ya la victoria te fue otorgada. Amén. ¿Quieres preguntar? ¿Está claro eso? Sí, pastor, me quedó claro. Sacamos los ojos de nosotros, miramos al gigante y decimos, sí, gigantito, ya te voy a cortar la cabeza, ahora mismo te corto la cabecita, chiquillo. Y luego pones tus ojos en Jesús, porque Él es nuestra victoria, Él es nuestra seguridad, Él es nuestro todo. No hay nada en nosotros para mirarnos a nosotros mismos. Porque está basado todo en la palabra de Dios, hermana. Es Dios el que desea que venzamos nuestros gigantes. Él ya nos dio todas las promesas. Así que no está sobrando en presunción, está sobrando basada en la palabra de Dios y los mandamientos divinos. No quieres engañarte a ti de que el Señor te perdonó y que ya estás limpio y victorioso. Claro que no, eso no quiero. Eso es falta de fe, hermana. Eso no es presunción, eso es falta de fe. Ya. Ese es el yo, una de las estratagemas del yo, cuando el Señor te convence de pecado, es hacerte tan culpable que te parece que no es posible librarte de esta culpa. Y eso es falta de fe, porque el Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y librarnos o limpiarnos de toda maldad. Esa es su promesa, hermana. Entonces yo he de vivir por mis promesas, no por mis sentimientos.
Tú vives por tus promesas. Le llevas tu pecado al Señor, lo reconociste. Le dices, Señor, yo tengo este problema. Se lo confiesas, inmediatamente afiérrate de la promesa del perdón y de la limpieza. Así ya no llevas culpa por tu gigante. La culpa la llevó Cristo en el Calvario, hermana. Si tú llevas la culpa, le estás robando a Cristo lo que le pertenece a Él. Claro, como recién lo explicó. ¿Entiendes? Es que los fariseos nos encanta andar haciendo a los otros más pecadores que nosotros para nosotros sentirnos buenos. No importa cuán terrible tu pecado, hermana, cuán profundo has caído, si tú te aferras a Cristo, el Señor te perdona. Y si se lo entregas a Él, el Señor te libra y te da la victoria y te va a tener totalmente victoriosa. No dejes que la palabra de otros hermanos o de familia que te andan poniendo el barro en la cara te deje de hacer creer lo que el Señor ha prometido. Es imposible que Dios no cumpla sus promesas si nosotros no cumplimos las condiciones. Y aquí, ¿cuál es la condición? El confesar nuestro pecado. Confiesaste tu pecado, el Señor te perdona. Dios es un Dios misericordioso. Y muchas veces cuando nuestros pecados nos han enceguecido, Dios permite el sufrimiento, porque es la última herramienta que Él tiene para despertarnos al pecado. Cuando el Señor manifiesta el pecado y somos conscientes de nuestras debilidades y pecados y problemas, hemos de considerarnos benditos. Dios te ha bendecido cuando Él reveló tu pecado. Cuando caes bajo convicción y te ves malo y ves lo terrible que has vivido, eres bendito ante los ojos de Dios porque eso te lleva al arrepentimiento. Y cuando confesaste tus pecados, inmediatamente tomas de la mano del Señor el perdón y no llevas culpa, porque la culpa le pertenece a Cristo. Es el privilegio del cristiano. Y cuando entregaste tu problema a Cristo ¿cómo se llama? Tomaste la decisión de vivir una vida distinta, le entregas tu problema a Cristo y recibes la victoria, entonces ahora te declaras victorioso y no permitas que las veces que este gigante se vuelva a levantar, si es que el Señor no lo sacó en forma inmediata, que te lleve a dudar. Mantente en victoria. Porque el Señor te va a hacer caminar por un camino en la vida que tarde o temprano te va a hacer totalmente libre del control de aquel gigante. Pero tú vives en libertad por fe. Ya vives en la realidad por fe. Y esa es la victoria, hermanos. Cuando tú recibes la victoria por fe, te es contada en el cielo como justicia. En otras palabras, que tú ya recibiste la victoria, que eres victorioso. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta, hermanos? Entonces, y lo otro es que luchamos en victoria, hermanos. No luchamos como David, en plena victoria. David no luchó con el miedo de ser derrotado. David luchó con plena certeza de victoria. Y entró a esa victoria antes de ver al gigante. Antes de ¿cómo se llama? Confrontarse con el gigante, ya David sabía que el Señor le había dado la victoria. Lo mismo hacemos nosotros. La victoria es nuestra, hermanos. Es por fe que vivimos en aquella victoria. Y vamos de victoria en Cristo Jesús. Entonces vivimos una vida de gozo, una vida de paz. Porque nuestros ojos no están en nosotros, en nuestra debilidad, en nuestra deformidad. Nuestros ojos están fijos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra garantía. Él es nuestra paz. Él es la garantía de la victoria sobre todo pecado, hermano, porque Él ya los venció a todos. Alabado sea Dios. Amén. Muy bien. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Querido Padre Dios nuestro, te agradecemos por la victoria maravillosa en Cristo Jesús que tú deseas otorgarnos a todos y enseñarnos a vivir en victoria, enseñarnos a vivir en Cristo, con la plena seguridad que todos los gigantes que confrontamos en nuestra vida ya han sido vencidos por Cristo y que Jesús nos otorga esa victoria por la fe. Momento a momento. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendice a mis hermanos, dales el gozo de la salvación, la paz perfecta en Cristo Jesús y otórgales aquella victoria
Padre eterno, momento a momento sobre sus gigantes, y que tengan plena seguridad que la obra que tú comenzaste es garantizado que la terminarás. Gracias, Señor. Amén. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.